Muy buenos días, mis hermanas y mis hermanos, compartiendo con ustedes como siempre el maravilloso mensaje de la buena noticia de Jesucristo para nosotros en este día de hoy. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan capítulo 1, versos del 35 al 42. Aquel día Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras que Jesús pasaba, se fijó en él y le dijo a sus discípulos: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos que le oyeron decir esto siguieron inmediatamente a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. Jesús y les dijo: Maestro, ¿dónde vives? Él les contestó: vengan y lo verán. Y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Este encontró primero a su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús se quedó mirando fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero en lo adelante te llamarás Kefas, que significa Pedro, o sea, piedra. Palabra de Dios. Mis hermanas y mis hermanos, estamos iniciando un año nuevo y se nos presenta como modelo cómo Jesús fue adquiriendo sus primeros discípulos, sus primeros seguidores. En el texto evangélico de ayer se nos enseñaba que San Juan vino a ser testigo de la luz. Él no era la luz, pero vino a ser testigo de la luz. Y eso es lo que se nos presenta en el texto que hemos leído hoy. San Juan está testificando que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es aquel a quien tenemos que seguir, porque Él es el que se nos va a ofrecer para quitar nuestros pecados. Señores, pensemos lo siguiente: si San Juan se hubiese llenado de envidia con Jesús y se queda él con esa palabra y dice: no, como ya yo fui elegido y yo soy una persona buena, yo me voy a quedar simplemente que con mis discípulos para que me sigan a mí. San Juan señaló a sus discípulos, se le importó quedarse sin discípulos y así se lo presentó a Jesús. Y lo mismo hizo luego Andrés. Cuando Andrés se encuentra con Jesús, va donde su hermano Pedro, a donde su hermano Simón, y lo lleva a Jesús. Señores, todo y cada uno de nosotros, si hoy estamos siguiendo a Jesús, fue porque encontramos personas que de alguna manera nos llevaron también a Jesús, nos señalaron el camino para seguir a Jesús y nos llevaron a Jesús, como lo hizo San Juan Bautista, como lo hizo Andrés con su hermano Pedro, y como sucesivamente lo siguieron haciendo los discípulos de Jesús en lo adelante. Yo te pregunto, en este año que está iniciando, que tú te preguntes: ¿he llevado yo a mis hijos a Jesús? ¿Ya mis hijos se han convertido en discípulos de Jesús? ¿Ya mis hermanos se han convertido en discípulos de Jesús? ¿Ya mis compañeros de trabajo los he llevado a Jesús? ¿Me he convertido en un testigo de la luz, como se convirtió San Juan, como se convirtió Andrés para su hermano Pedro? Señores, miren,
como Andrés, que no sabía que Pedro iba a ser luego la cabeza de la iglesia, cómo fue el instrumento que Dios utilizó para que Pedro viniera a Jesús. Tú no sabes en qué se van a convertir esos vecinos tuyos, esos compañeros de trabajo tuyos, esos hijos tuyos. Tú en este año que está iniciando, que ahora estamos en pandemia, en cuarentena, encerrado en tu familia, dedícate a iniciar este año llevando a tus hijos a Jesús para que ellos luego se queden con Él y se conviertan en verdaderos discípulos y apóstoles del Señor. Que así sea y que Dios te bendiga.